Pues bueno, bienvenidos amigos y estimados compañeros. Hoy es lunes 25 de abril de 2022. Son aproximadamente las 8:47 de la noche. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Y damos inicio a la sesión en el sexto día, en la cual el sexto día es un espacio en la cual se estudian y discuten temas relacionados en esta ocasión con la psicología. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, tal vez algunos sí, pero la mayoría no, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía hasta el momento es el entusiasmo por aprender. Continuamos con los comentarios de la lectura Análisis fragmentarios de una histeria, el caso de Dora. Entonces aquí nos acaba de decir nuestro amigo Jesús que tiene una presentación. ¿La vemos, por favor? Ahí va. Déjame. Ahí va. Como pequeña introducción al caso, inicialmente no se iba a llamar caso Dora ni análisis del caso de una histérica, sino realmente iba a ser, no recuerdo el nombre exacto, pero tenía que ver más con los sueños. Porque recordemos más o menos que en esta época Freud ya había terminado la interpretación de los sueños precisamente, entonces como que estaba empezando a ligar esto, o sea, el psicoanálisis, podría decir que este es de los primeros casos del psicoanálisis tal cual. Antes Freud sí veía casos y trabajaba, pero no con el método psicoanalítico. Usaba más la hipnosis, de hecho es algo que aclara en la lectura de como que es algo nuevo, es algo diferente a lo que se estaba trabajando anteriormente. Y bueno, Si me entonces, permites, según yo, el nombre era Sueños e Histeria. Es la ándale, anotación, ajá, Sueños e Histeria. justamente, sí, sí. Ajá, un año Entonces, después de la publicación la de los... interpretación de los sueños. Exacto, y se considera como una, como tú le dijiste, es una secuencia, ¿no? Exactamente. Ahora, otra cosa que quiero aclarar es lo importante en Freud nunca es las conclusiones de Freud. ¿Y por qué lo digo? Porque si leímos el caso vamos a ver que es muy debatible las conclusiones a las que llega Freud, muy debatible cómo lo manejó el caso. De hecho, si lo viéramos a la luz de la modernidad, por ahí les voy a pasar después un videito, se llama Hysterical Girl, creo que eso se había pasado anteriormente a algunas personas, pero ahorita se los paso por aquí el link. Y se intenta recrear este mismo caso con las anotaciones de Freud, pero ahora cómo se vería en la actualidad, y es algo completamente diferente. Entonces, no juzguemos a Freud con esa vara, tengamos en cuenta que muy diferente en 1900 a 2022, el contexto social es completamente diferente y era el primer caso o de los primeros casos psicoanalíticos, lo cual lo hace, pues es punta de lanza. Eso significa que hay mucha cabida a errores. Entonces lo importante no van a ser las conclusiones. Para mí lo más importante en Freud normalmente es cómo llega a esas conclusiones, qué preguntas se va planteando, cómo las va planteando, en qué momento, por qué. Eso se me hace más importante, el cómo está construyendo esto, más que la conclusión. Entonces, ya una vez dicho esto, ahora sí vamos al caso Dora. Como me gustaría analizar los casos, si es que vemos algún otro más, porque por ahí teníamos el plan de, bueno, aparte del caso Dora, estaría padre ver el caso Hans, el hombre eran ratas, o otros casos que Freud escribió. Como la manera en la que me gustaría llevarlo es, bueno, primero que hagamos una introducción al caso, es decir, un poquito la historia, el historial, cómo fue, un contexto familiar, etcétera, etcétera. Toda esta parte como social de la persona que se está analizando o del caso. ¿Cuál sería el motivo de consulta? ¿Por qué fue con Freud? Que aclaremos eso, que lo tengamos bien seguro. Elementos teóricos que podamos identificar. No estoy diciendo elementos teóricos que están, sino los que nosotros podamos identificar. Que mira, fíjate que ahí hay un poco de el deseo, que no sé, diferentes cosas, ¿no?
los que podamos alcanzar a ver y no necesariamente verlos desde la psicología, sino desde el área de conocimiento de cada quien. ¿Qué impresiones tienes, no? O sea, técnicamente, ¿qué te despierta? Después puse un apartado que dice hipótesis. Entonces, hipótesis a lo mejor desde un psicólogo podría ser, bueno, ¿y cómo lo trabajarías? Aquí no vamos a trabajar, pero sí una hipótesis para ti que sea, bueno, ¿qué características ves de la persona? ¿Tú cómo incluso a lo mejor tú cómo la diagnosticarías? Aunque tal cual no es un diagnóstico, pero sí, ¿qué te da a ver? ¿Qué es lo que más o menos espina te da? Y por último, ¿cómo sería la resolución o la dirección de la cura? Es decir, ahora sí, si tú estuvieras en los pies de Freud, ¿qué harías? ¿Hacia dónde crees que van las cosas? ¿Hacia dónde crees que van los aspectos de la personalidad de, de esta persona que se está analizando o de este caso? Aclaro, todo sería hipotético, desde el hecho de que ya son casos ya escritos y resueltos o no resueltos en su momento, pero sí como que, bueno, a nosotros, ¿qué nos dice? Entonces, ya para iniciar con la introducción, o cuadro clínico, que fue más o menos la parte que vimos realmente. Todavía nos falta ver la parte de los sueños, son 2 sueños los que vamos a ver, y ya podríamos pasar a otra parte como la hipótesis y demás. Ahorita vamos a ver, aclarar cuál es el cuadro clínico, y a lo mejor cada quien podría decir alguna, pues, ¿qué te hace pensar, no? Algo así. Entonces, poniéndonos en contexto, Dora es una joven de 18 años. Su familia está compuesta por 2 padres, su padre y su madre, y un hermano que es año y medio mayor que ella. Su padre, Freud lo describe como una persona dominante, que domina en la familia, que tiene como más presencia, y de alrededor de unos 45 años, más o menos, un poquito por ahí. Cabe recalcar que Dora es muy apegada con su padre, o es más apegada con su padre que con su madre. Y bueno, este apego precisamente una vez que leemos el caso nos damos cuenta que engrandece un poco, o si no es mucho decir que es causa de la enfermedad de Dora. Y mientras más se enferma el padre, porque el padre es una persona que enfermaba, más engrandecía este apego con ella. O sea, poniéndolo en otras palabras, mientras el padre más se sentía mal, porque fíjate que me dio gripa, fíjate que me dio tuberculosis o la enfermedad que tenga, Dora más se acercaba hacia su padre. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo cuidar? ¿Cómo te puedo procurar? Básicamente, mientras más enfermo está el padre, más apego tiene Dora. Fíjate que aquí me gustaría hacer una anotación en esto que acabas de mencionar, porque sí tuvo un periodo de enfermedad, según lo que entendí en la lectura. Sin embargo, ya después ese pretexto de haberse enfermado lo ocupa para satisfacer sus deseos, ¿no? Entonces, sí hubo un periodo de enfermedad, pero ya después ocupó ese mecanismo o esa treta, pues para poder estar ahí satisfaciendo sus deseos. Entonces, Justamente es algo bien importante porque no todo el periodo se pasó enfermo o realmente enfermo, ¿no? así, es algo que llamamos como una ganancia secundaria. Bueno, algunos psicólogos lo llaman así. Sí. O sea, si ya sé que de esta manera tengo atención, pues voy a seguir enfermo, aunque ya la enfermedad no sea física. Que eso sería lo que, por definición, es la histeria, cuando tengo síntomas físicos, pero mi cuerpo está bien. ¿Quieres decir algo, Rafael? No, adelante, sí, quiero decir varias cosas, pero te quiero escuchar primero. Okay. Ahorita es puro descriptivo, realmente. Por otro Okay, lado, okay. la madre de Dora, Freud la describe como una persona poco inteligente o de escasa cultura, mientras que al papá lo veía como, wow, es una persona súper inteligente y con dotes intelectuales, decía nada humildes, algo así. A la madre de Dora la ve como una persona poco inteligente y de escasa cultura, y que solamente se dedica a la economía del hogar. Incluso se atreve a dar un diagnóstico sobre la mamá de Dora. No recuerdo las palabras tan exactas porque sí dije, no, hombre, Freud, te lo estás bañando con esto, pero bueno, pero sí estaba demasiado enfocada en el hogar, y al decir el hogar no me refiero a la familia, me refiero físicamente al hogar. Incluso Dora dice por ahí que se la pasaba puliendo, ¿qué cosas? Pues quién sabe, pero se la pasaba puliendo y puliendo, que todo estuviera limpio y reluciente. Incluso esto era algo de las quejas de Dora, que
pues, no le pone atención a los integrantes o a las personas con tal de estar, que todo esté perfecto en la casa. Y perfecto lo pondré entrecomilladamente. Aquí Freud me causó una duda porque le llama poco inteligente a su padre o al esposo de esta mujer, le llama inteligente, inclusive también le llama a Dora, que es una mujer, una joven muy Muy inteligente brillante. para su edad, y debido a que han leído, pero yo aquí el criterio de inteligencia que determina Freud, a lo que percibo es una persona que tiene tendencias hacia la cultura, ¿no? Expresando su cultura, lectura y escritura, entre otras cosas. Entonces, ahí su parámetro de inteligencia, a mí me ha costado tratar de investigar más su época, qué se entendía como inteligencia que ahora, y cómo la medía, ¿no? Cómo la midió él, porque pudo decir que era poco inteligente. Entonces, Realmente esa no es la una pregunta que yo, midió, ajá, no la midió la inteligencia de la mamá de Dora, porque de ajá, hecho dudo mucho que haya tenido una interacción Freud con la mamá de Dora. sí, porque Lo hay dudo pocos bastante. datos, O sea, exacto. ¿a qué se refiere con esto? Sino es la historia que Dora le está contando a él. Uh-huh. Entonces, cuando Freud dice la mamá de Dora es poco inteligente, estamos viendo la percepción de Dora sobre sus padres. Pero también él, según Aunque sí yo, conocía a su padre. es lo que te iba a decir, porque según yo, la primera persona que consultó a Freud fue el padre. Y debido a a que vio ciertos resultados, llevó a su hija Llevó años después. ajá, como aquí anoté la fecha en que la llevó por primera, en 1998, la llevó por primera vez, aunque no hubo, no hubo un tratamiento, pero hubo una presentación, ¿no? Entonces, 1800, ¿eh? ajá, 1898. Entonces, aquí lo que me causó también algo de mucha intriga, que él atribuye que se hizo, o yo entiendo que se hizo un análisis familiar, inclusive entrevistó a algunos de sus familiares. O sea, dice, yo conocí al padre, conocí al tío, conocí a la tía, según la lectura que yo alcancé a entender. Entonces, ahí Conocía a varias personas, sí, del círculo. exacto, pero no solamente era la redacción o la narración de Dora, sino también a los actores familiares de Dora también influían en su, y por eso también sostengo lo que tú dices, que tuvo poca interacción con la madre debido a algún impedimento, ¿no? Pero de que tuvo acceso a la familia y interactuó con ellos, yo percibo que sí lo hizo. Y inclusive ahí lo describe en su escrito, en su preámbulo. Me da mucha risa lo que voy a decir, pero Ajá. dentro del psicoanálisis y de la psicología está muy penado que no veamos a familiares. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo ya estoy viendo a una persona, yo no atender a su padre, a su madre, a su hermano, y no tanto porque sea padre, madre o hermano, sino porque están juntos dentro de la misma dinámica. Bueno, Freud era el menos freudiano que podía existir. Es decir, Freud no podía ser freudiano porque es Freud. Entonces, él está investigando a ver qué funciona y qué no funciona, y yo me imagino que se dio cuenta que, ¿saben que esto no funciona, amigos? No lo hagan, ya cometí el error. O el horror, no sé cómo decirlo. Pero fíjate que tenía un punto porque él en la lectura, y voy a aclarar algo, cuando digo en la lectura lo que yo entendí, porque finalmente no soy experto en el tema, pero este dato me pareció bastante determinante. Él lo que dice que las circunstancias familiares, ajá, cuando son inhibidas, devienen en una histeria. Entonces, eso es algo bien importante y por ahí lo tengo subrayado con las palabras exactas que utiliza Freud, pero esa es la idea. Entonces, Es que el es analizar a la neurosis y familia, no histeria. ajá, el analizar a la familia es, según él, hasta en ese momento y con esta lectura es determinante. Quién sabe si después haya cambiado de opinión, pero en este análisis fragmentario de una histeria así lo comenta. Realmente analizar una familia es muy importante. Sí. ¿Por qué? Quieras que no, los hijos o los niños son de alguna manera el síntoma de los padres. Y no lo digo en el sentido negativo de que están enfermos. Lo digo en el sentido de que, tal cual, los niños son esponjas que ven tus errores, ven tus puntos fuertes, y como los interpreten cada uno, les va a afectar. Entonces, de alguna manera, todo lo que
los padres hagan, o hermanos mayores, o incluso los menores, va a afectar en el individuo. Entonces sí es muy, muy, muy importante esta dinámica. No podría decir, o yo no me atrevería a decir que hay una dinámica funcional. Que, si hacen esto los padres, los hijos, no sabría decirlo porque cada quien interpreta la realidad diferente, cada niño va a interpretar la realidad diferente, pero sí es fundamental analizar el contexto y cómo lo estás viviendo, tú específicamente. Y utilizaste una palabra muy interesante que fue síntoma, que tiene dos acepciones, y la primera, como la que más conocemos, es la manifestación reveladora de una enfermedad, y la segunda, que es poco oculta, pero tú ya la tienes bien grabada de alguna u otra forma, señal o indicio de que algo está sucediendo o que va a suceder. Obviamente es un indicio de que algo sucede en la familia a través de los hijos. Has utilizado la palabra y por eso la busqué, porque la menciona en prácticamente cada párrafo Freud, bueno, en cada hoja, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, porque Sí, sí, yo lo doy por alto, pero yo lo doy por dado, sí, pero síntoma para Freud no es necesariamente hacia la enfermedad, sino así es es un correcto. indicio y hay que seguir ese Exacto. indicio. Sí, así lo Eh, eh, entendí. eso es el método psicoanalítico, es ver los indicios Sí. y hacia dónde me lleva esto. Porque incluso se dice mucho que si tapas, no sé, algo por lo que quitó el método catártico Freud, que es el prepsicoanalítico, es porque se iba a ver los síntomas y a eliminarlos. Pero a los meses o a las semanas salía otro síntoma, y salía otro síntoma, y salía otro síntoma, y nunca se curaba la persona, simple y sencillamente iba cambiando los síntomas de lugar o de orden, y es donde dice Freud, ¿saben que de nada nos sirve ir curando los síntomas, tapándolos como en la medicina homeopática? Que es, oye, ¿sabes qué? Tienes mucha gripa, no sé si sepan, pero hasta donde yo tengo entendido, no hay una medicina per se para la gripa, sino lo que hacen es adormecer los Para los síntomas síntomas. Ajá, y el cuerpo se cura de alguna manera, ¿verdad? Tampoco es magia, pero el cuerpo se cura. es Tú correcto. solamente quitas los síntomas o los tapas. Bueno, él intentó hacer algo muy similar en el método catártico junto con Roger y no funcionó. El síntoma se iba cambiando de lugar y se iba cambiando de lugar y se iba cambiando de lugar. Entonces es muy importante saber eso. El síntoma es un indicio, no es precisamente una enfermedad. Es correcto. Entonces, bueno, volviendo al caso Dora, ahora sí. La madre de Dora la definen como una persona poco inteligente, de escasa cultura, y que solamente se dedica al hogar, básicamente. Y como les decía, el hogar no se refiere a la familia, sino físicamente a limpiar, a ver que todo esté bien. Pero ella también tiene vamos a tener, lo voy a llamar así, una inclinación, para no utilizar la palabra enfermedad, pero tiene una inclinación a limpiar mucho. Uh-huh. Y que Lo que llamaríamos hoy en día como un obsesivo. ajá, exacto. Y lo que dice Freud, que es un dato muy importante de la madre que hay que recalcar o resaltar, que eso le impedía a ella entablar relaciones con sus hijos y principalmente con Dora, de tal modo que en un principio tú dijiste que había dos fuertes, ¿no? El primer fuerte era Dora y su padre y el segundo era el hijo y la madre, ¿no? Y principalmente una de las obstáculos o de los mecanismos que utilizaba la madre era precisamente el estar limpiando, el estarles haciendo la vida imposible, de, oye, ya limpia ahí, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Entonces se volvió un problema. Y precisamente era a lo que iba. La dinámica familiar la podríamos ver de esta manera. Padre, preferencia hacia Dora. Madre, preferencia hacia el hermano de Dora, que nunca mencionan su nombre. Bueno, tampoco Dora era su nombre, pero nunca le ponen un nombre ni al hermano ni a la madre. Pero sí lo tienen, si se puede decir, el de Dora era Ida Bauer y el de su hermano Otto. Sí, ya ahorita si lo buscas en Google, los encuentras luego. Sí, sí, sí. Entonces, esa era la dinámica prácticamente. Dora hacia el padre, con la madre había choque, había conflicto, precisamente por lo que estás diciendo, en estado imaginativo, ¿verdad? Porque pues no lo podemos saber, no se describió, Sí. pero acabo de limpiar ahí, acabo de trapear, ¿por qué estás pasando por ahí? Y ahí va el regaño, ¿no? Que a todos nos tocó, pero yo me imagino que sí era una situación muy, muy, muy crítica para que sea tan mencionada en el sentido de ni siquiera puede vivir ni entablar relaciones porque tiene que estar todo pulcro, tiene que estar todo perfecto, todo bien. El hermano, de alguna manera,
tiene preferencias en la madre, pero algo que me llama mucho la atención es que realmente no dice que tenga una preferencia tal cual, sino como que decidió salirse de la dinámica, yo no quiero problemas, pero cuando te metas con mi mamá, yo la voy a defender. Híjoles, ahí hizo una defensa del padre que contradice lo que tú dices, muy interesante y hay que ver dónde está esa línea. Al último seguro la vas a tocar, que yo la quiero también guardar para el último. Hizo una defensa precisamente el hijo acerca del padre, ¿no? Una justificación, que ya más o menos Sí. sabes por dónde va. Sí, sí, ya Entonces, me o sea, acuerdo, lo que pero dice eso es hasta el sí, final, eso es hasta el final del sí, caso. sí, pero, o sea, realmente el hijo abordó el problema desde una perspectiva diferente, Bien donde diferente. ahí Dora habla hasta de traiciones, ¿no? Pues el hijo Sí. también traicionó a ese Franco al que pertenecía, que era la madre, ¿no? La abandonó Sí. en ese sentido. Pero Y bueno, más precisamente por eso adelante. me gusta esa definición de que más que Ajá. ser parte del juego, como que se salió y a mí déjenme tranquilo y cuando haya problemas, pues ya veo a ver qué hago, ¿no? Sí, sí, Se sí. me figura más que el hermano fue así, como que no me metan en sus problemas, ustedes hagan su cochinero, todo lo que quieran, y si ya tengo que participar, pues bueno, ya tomo partido. Que en su normalidad tomaba partido por la madre, pero al final hay una contradicción muy interesante, que realmente no es tanto contradicción, pero sí es contradictorio. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Sí, sí. Antes de continuar, este, hay una cita que sí quiero decir y que subrayé así muy, muy importante antes de que empiece a dar todo el caso, porque creo que es luz de cómo vamos a leer los casos o cómo vamos a leer desde el psicoanálisis. Dice, ahora dejo que el paciente mismo determine el tema de nuestra labor cotidiana. Parto así cada vez de la superficie que lo inconsciente ofrece de momento a su atención y voy obteniendo fragmentado, entretejido en diversos contextos y distribuido entre épocas muy distantes todo el material correspondiente a la solución de un síntoma. Ahora, ¿por qué se me hace bien importante esto? Normalmente, o sea, siempre que leo este caso termino bien revuelto porque ni siquiera te lo dice de forma cronológica, te está diciendo una cosa de aquí, luego de acá, luego se regresa antes y luego se va más a... ¿Por qué tanto desorden? ¿Por qué no acomodarlo todo de forma cronológica? Bueno, precisamente porque lo que Freud está diciendo es que en el método psicoanalítico ya no es importante esta parte Cronología. lógica, esta simbología lógica, esto que vaya en cronología, sino que es más importante, bueno, a ti que te aqueja. Ah, no, es que fíjate que mi hermano que me hizo que esto, que lo otro, que ahora, bueno, y de ahí, de eso que me estás dando, de la superficie, vamos a empezar a irnos hacia lo hondo. Así es como lee el psicoanálisis, así es como lee Freud. Desde lo más superfluo que me estás enseñando, bueno, a eso vamos a encontrarle dónde se conecta con lo importante. Entonces, por eso todo está, el caso no va de forma cronológica. Freud lo pudo haber acomodado de forma cronológica cuando lo escribió y no lo está. Es súper revuelto porque tú tienes que empezar a ver, ¿qué fue primero? Esto. De hecho, menciona Freud que la vio a la chica 3 meses, 3 meses. pero yo cuando lo estaba leyendo decía, estos son años de distancia, ¿dónde están los 3 meses? Bueno, es precisamente por cómo lo estaba contando ella y cómo lo escribió él. Está escribiendo cosas bien diferentes y una cosa, por ejemplo, dice que la primera vez que vio a Dora, creo que fue en 98. 1898, ¿sí? Y la última vez que la vio no fue en 3 meses, fue años después. O sea, ni siquiera fueron Fue en 3 meses diciembre. con... Ujú. Fue en diciembre de 1900. O sea, ni siquiera fueron los 3 meses seguidos. O sea, no sé si me explico, porque de 1899 a 1900 no son 3 meses. Y Sí, menos pensando que la última vez fue en diciembre del 99. O sea, sí, no, sí, no ajá. fueron 3 meses. Sí. No fue como que diciembre, enero y febrero. Fíjate que yo le entendí a esa frase que tú acabas de subrayar de una forma un tanto diferente, porque yo entendí que principalmente escribió la narración de Dora y también lo explica en su análisis, que ella le contaba la historia o sus sucesos, y entonces empezaba con vamos a llamarla una línea temática, después la cambiaba,
después la volví a cambiar y hasta el último volví a regresar a la primera. Entonces, esa es una de las cosas. Otra también que... Esa es una técnica de Freud, que Ajá. la menciona creo que al final, que Ajá. siempre que ya de repente ve que hay demasiado cambio, regresa al inicio. Ajá, Regresa, es una pero técnica. solamente el paciente es el que hace eso. O sea, él mismo, o sea, le hace las mismas preguntas. Él le va Y, haciendo preguntas para que, ajá, y buscando regresó. que... Así es, y regresó a lo mismo. Ahora, otra de las cosas que yo también pienso fue una reconstrucción, porque según esto, el escrito fue en 1901. Entonces, acordarse, el Sí. tratamiento lo terminó en 1900. Un año Y después lo lo empezó escribe a un año escribir. después. Así es, y después lo publica en 1905. Ya con la Sí. publicación ya viene una revisión. Entonces, pues sí, Claro. yo le entendí que además de lo que tú dices, también ha influido la forma en que se escribió, ¿no? Por Porque él, supuesto. de hecho, se excusa. Aunque él alabe Excusa. Ajá, que como fue en 3 meses, se recuerda ajá. perfectamente, no es Sí. cierto. No, y aparte se excusa, ¿no? Dice que a él le gustaría haberlo hecho de principio a fin y de una mejor forma. En el preámbulo lo ratifica de esa forma, o lo De expresa. hecho, Dora es un caso incompleto en el sentido de que no terminó el análisis. Sí, exacto. Entonces, bueno, nada más para ver eso y ver cómo lee Freud. Quise poner algunos de los acontecimientos, creo yo, importantes de Dora. Mm. Dora a los 8 años sufría de síntomas No se ve el neuróticos. cambio de la diapositiva. ¿No se vio? No, parece ser que si tienes dos pantallas, se está mostrando A ver, ajá, va de nuevo. sí. Ahí ya se ve. Ahí está. Ok. Entonces quise poner los acontecimientos. Entonces no vieron la anterior. Les había puesto No, pero bueno. la dinámica familiar. No, pero bueno, ya la comentamos. Sí, Ya la esa comenté. es, ajá. Entonces, acontecimientos creo que son importantes para Dora. A los 8 años empezó a sufrir de síntomas neuróticos. ¿Cuáles eran estos síntomas? Disnea. ¿Qué es disnea? Un ahogo permanente. Y apareció tras una excursión. Ella menciona que se van de excursión, no sé, al bosque, algo de ese estilo, y por el cansancio, como que todo el tiempo, pero pues el cansancio le duró nada más y menos que 6 meses. Entonces, como que interesante, ¿no? El cansancio. Empezó con esa Pero sensación le de duró 6 ahogo. meses porque se la detectaron y se fue a vivir o tuvo reposo durante 6 meses y así se Tuvo repuso, reposo durante ¿cierto? 6 meses y Ajá. O sea, después de no los fue 6 algo que meses es cuando se desapareció. pasó. Sí fue inducido un tratamiento médico. Fue médico. Ajá, exacto. Sí, Entonces, hubo un tratamiento médico y desapareció los 6 exacto, meses. descansó y entonces ya, ajá. También habla de que no fueron los 6 meses de ahogarse completamente, sino como que era por 2, 3 semanas y luego no, y Episodios, luego ajá. sí, como episodios. Tampoco crean que estaba los 6 meses. Imposible, se hubiera muerto. A los 12 años inicia con migraña y ataques de tos. De igual manera, estos podríamos decir que son síntomas neuróticos por el hecho de que no es como que tuviera gripa para que tuviera tos, no es como que hubiera algo físico, sino simple y sencillamente de repente tenía migraña y ataques de tos. A los 16 años, o sea, 4 años después, ya desaparecen las migrañas. Igual las migrañas y los ataques de tos eran episodios, no eran todo el tiempo. A los 17 años de Dora fallece una tía a la cual le tiene como una especial cariño. De hecho, por ahí mencionan su tía favorita. Y sufre un cuadro febril, el cual creían que era una apendicitis. A los 18 años los ataques de tos podrían durar semanas o meses. Es decir, a pesar de que la migraña ya había desaparecido, los ataques de tos siguieron. O sea, ya vean cuántos años después, son 6 años después, y sigue con estos ataques de tos. Oye, nada más aquí dice síntomas neuróticos. Yo sé que a lo mejor ya manejan ustedes demasiado el lenguaje de su ámbito de estudio, pero la palabra neurosis para mí es algo muy importante decir que cuando está haciendo síntomas o indicios de neurosis, quiere decir indicios de inestabilidad emocional según el diccionario, que tal vez no sea tan serio, pero es el único que tengo de psicología. No, sí, sí. Es un Sí, diccionario, tal cual. Es muy sencillo, no Tal encontré cual, tal uno cual. pero sí tiene que ver con
una inestabilidad emocional. Entonces, Duria sufrió indicios de inestabilidad emocional y se manifestaron de esta forma, ¿no? Cabe recalcar que realmente dentro de lo que cabe, todos somos neuróticos. O bueno, la gran mayoría. Ajá. La gran mayoría somos neuróticos porque todos tenemos de repente nuestras sí. cosas de inestabilidad. Exacto, de repente te pasa algo y todo te... Exacto. Pues todo, dentro de lo que cabe, la gran mayoría de las personas somos neuróticos. No voy a decir que todos porque pasaríamos también a la parte de la psicosis, pero ese es tema de otra ocasión. Pero en su mayoría somos neuróticos. Entonces, ella ya empezaba a sufrir síntomas neuróticos, es decir, ya había síntomas que la desequilibraban un poco. Emocionalmente. ¿Cuáles eran estos síntomas? Pues, bueno, Freud nos define la tos, nos define la migraña, la disnea. Creo que también por ahí ponen no recuerdo el nombre exacto, pero que empezó a orinarse en la cama. No recuerdo. No lo recuerdo. La eneuresis en 1889. Mira, muy interesante. No que tenía eneuresis. Eneuresis no es más que mojar la cama. De hecho, fue un año antes de la disnea. O sea, cuando tenía 7 años, de repente empezó a mojar la cama cuando se supone que ya no lo hacía. Por eso es un síntoma. Ahí te falta uno que hace aquí Freud hincapié en él y que por eso finalmente accedió ella a tomar sesiones con él, el marasmo, que es la paralización o suspensión o inmovilidad en lo moral o en lo físico. Esa palabra utiliza el traductor, porque como está en alemán, pues es la que utiliza el traductor, ¿no? Ese es un pequeño problemita. Eso fue lo que detonó de que tomara las sesiones con Freud, el marasmo. Puse por aquí, ahora sí como que ya los síntomas más desglosaditos, que es el asco. Empezaba a tener mucho asco de repente, por la comida incluso. Decía alucinación sensorial. Esta palabra no la pone Freud tal cual, pero sí sufría de cierta alucinación. No alucinación en el sentido de que de repente veía cosas, pero sí como que las conclusiones que ella llegaba era como que, espérate, esto no está pasando. O sea, las demás personas eran como que, oye, eso no pasó, o esto sí, o esto no. Sobre todo lo podemos ver en el caso cuando habla de, cuando van en el lago, en todas estas cosas. O, por ejemplo, también hablaba un poquito Freud de cuando ella empezaba a hacer sus ilusiones a que ya tenía un amorío la señora acá con el papá de Dora. O sea, como que espérate, ¿te consta? ¿Lo sabes? ¿O cómo? Entonces, habla de una cierta alucinación sensorial, no en el sentido de que está viendo cosas o no sé, no en ese sentido, sino más llevándolo a una realidad, ¿no? Tiene un horror a hombres en un tierno coloquio. Esa palabra se me hizo muy, muy graciosa, pero básicamente Dora tenía un horror cuando veía a hombres que profesaban cierta ternura a otras personas, a otras mujeres, etcétera, etcétera, como que les sacaba la vuelta, les daba un cierto asco de, ¿sabes qué? Esto me incomoda, mejor me retiro un poco. Yo esa palabra la traduciría en nuestras palabras coloquiales, así de cuando anda de enamorado con otra mujer, veía situaciones con ciertas pretensiones enamoradizas y ella huía de eso, ¿no? Cuando había indicios. Exactamente. Cuando había un cierto indicio de que había un hombre enamorado, no necesariamente de ella, sino de cualquier otra otra persona, mujer, exacto. ella ya como que, como que no voy a hacer un mal tercio, se alejaba, aunque ni siquiera conociera a la persona. Era. Tenía la tos o afonía, o tos y afonía más bien, dos síntomas distintos. El pensamiento hiperintenso. Ella menciona que, bueno, sobre todo son las ideas que relacionaba con el padre y la señora acá, pero que eran ideas, ella menciona que llegaban a la mente y no se iban. O sea, que ni siquiera las podía controlar, que simplemente llegaban. Que de hecho por ahí llega la parte donde el hermano le dice como que, oye, pues ya deja que me apaga lo que quiera, ¿no? Casi. Como Casi, que a ti qué te importa, ¿no?
Entonces, Sí, vienen estos obviamente no lo pensamientos dijo de esa hiperintensos. forma, pero sí, sí, así lo escribió de una forma más elegante Freud, ¿no? Freud escribe muy elegante para mi gusto. Sí, es una persona con mucha educación. Bastante. Yo hablo muy chileramente, lo siento. Pero sí, o sea, básicamente el hermano le dijo, oye, pues ya deja que papá haga lo que quiera con lo que quiera, ¿no? Esta es una pequeña, ¿cómo decirlo? Hipótesis, que Ajá. cuál es el propósito de la enfermedad de Dora. Y me agrada mucho esta frase tal cual, que es básicamente, si yo no puedo hablar con el señor K, entonces no me interesa hablar con nadie. Para los que leímos el caso, básicamente nos damos cuenta que la afonía de Dora duraba en alrededor de ciertas semanas, 2 o 3 semanas. Freud le llega a preguntar en algún momento, oye, y cuando el señor K se iba de la ciudad o se iba de la casa, ¿cuánto tiempo se iba? Ujú. Y daba la casualidad que eran 2 o 3 semanas. Entonces, parte de la afonía o de estos síntomas, de esta tos que tenía Dora, Freud la traduce en esto, si yo no puedo hablar con el señor K, entonces no me interesa hablar. Ya cuando él regrese, se me va a quitar y voy a poder hablar. De hecho, si no me falla ahí la memoria, la anotación, precisamente esas proposiciones que acabas de anotar es la definición de neurosis. Exactamente. O Neurosis sea, histérica. ajá, sí, neurosis. Bueno, yo lo anoté como neurosis, lo de histérica no lo anoté. Y lo que, en resumen, lo que yo entendí, se trata de un conflicto de la persona con sus propios deseos, que es Eso es ahí, neurosis, eso es ajá, neurosis. exacto, exacto. Ahora, el Y esa apellido, proposición es yo entiendo que es el corazón, el centro, por lo menos de una forma lingüística que hace referencia a la neurosis. eso que mencionas tal cual es la neurosis. Pero Ajá, si le ponemos el apellido histérica, por decirlo de alguna manera, ajá. la histeria es que tenga un síntoma físico. Entonces la neurosis se ve de una forma histérica. Ok. Déjenme contestar una pequeña llamada, denme un segundito. Ustedes Sí, pueden sí, seguir sí, hablando por mientras. adelante. Fíjate que utilizan muchos términos y quién sabe qué entendía en ese entonces Freud, exactamente por histeria. Entonces yo busqué qué significaba histeria. Dice que es inestabilidad y trastorno psicogénicos caracterizados por disociaciones, es decir, por la desaparición de la conciencia clara de deseos efectivos, que precisamente es lo que acabo de mencionar, ¿no? Que había un conflicto entre lo que desea la persona y lo que está viviendo. Mm, y bueno, este tipo de experiencias tienen una consecuencia física, o sea, de hecho, inclusive habla de una primacía, y de esa primacía, es que yo no voy a entrar en detalles para las cuestiones analíticas, vamos a hablar siempre de la mente, y esa va a ser su primacía, aunque no quiso hablar de ella, pues la estableció ahí. Y habla acerca de los estados o ataques espasmódicos, precisamente es esto, de que tiene una función, según yo, el entendimiento que tengo, de que si tienes un problema mental o psíquico, deviene en un soma, que soma viene de la palabra griega cuerpo, ¿no? O que significa cuerpo, ajá. Y cuando hay una manifestación corporal o somática, a eso le llamaban o le llaman histeria. Así es, precisamente, o sea, cuando hay una manifestación en el cuerpo Ujú. somática es histeria. Bueno, a lo mejor no que haya una es muy poco, todos podemos somatizar, pero Ajá. ya cuando es tan marcada, ahí es donde ya es histeria, que eso ya va a ser diferente, por ejemplo, a una neurosis A obsesiva, neurosis, no claro. necesariamente la neurosis obsesiva va a tener síntomas físicos, al Sí, contrario, va más con la sí. idea, va más con el acto, o sea, es diferente. Gracias por la Pero aclaración. Tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Ahorita me ha quedado más claro. Entonces, digámoslo así, neurosis es la enfermedad, el nombre de la enfermedad, e Ujú, histeria yo lo veo como el apellido, se manifiesta a través del cuerpo. ujú. Sí, sí. Sí, o sea, y así como lo dices, y te acuerdas que te estaba preguntando acerca del proceso
el proceso psicológico o psíquico de la histeria. Precisamente ahorita ya me está quedando más claro porque habla de que primero viene una neurosis y después de la neurosis en el proceso ya está la histeria. Así es. Uh-huh. Y bueno, a grandes rasgos, ese es pues el caso, lo que leímos, que era pues esta parte descriptiva del caso. Todavía nos falta ver un poquito sobre los sueños. Digo, lo resumí mucho para que no se nos fuera tan largo, porque Freud sí describe bastante, Sí, pero como quise poner los puntos así como que más importantes. Y ahí es donde yo iniciaría la parte de la hipótesis que yo les preguntaría a ustedes, ok, ya que leyeron el caso y que hicimos esta pequeña presentación, que aclaramos algunas dudas técnicas como que es la histeria, que es la neurosis, etcétera. Bueno, ¿qué espina les da? ¿Hacia dónde va esto? ¿Cómo se podría resolver? ¿O no tiene solución? ¿O qué impresión les da ahora? Mira, yo quiero hacer una anotación que no voy a añadir nada más de lo que no puede añadir cualquier otra persona y más que se dedique a su ramo. Simplemente yo tengo un punto que me parece que es crucial desde mi perspectiva. Y primero tengo que decir una definición que también encontré en el diccionario de psicología que hace rato mostré y después que lo pongo ahí es de Howard Warren. Lo que él dice que una enfermedad es un estado anormal del cuerpo o de la psique con desequilibrio de una o más funciones. Entonces, estaba hablando de que hay un desequilibrio. ¿Por qué digo que esto es bien importante? Freud habla mucho, por lo menos así lo anoté, en una parte sobre un estado normal de la persona. Entonces, él parte de que existe un comportamiento normal de la persona y cuando la persona sale de ese comportamiento normal, que es lo que le llama, bueno, ahorita lo busco, él le llama que hay una extralimitación que se va más al límite de ese deseo. Ajá, creo que sí lo maneja la palabra deseo. Y cuando llega a ese límite, entonces eso ya se vuelve una patología, según lo que entendí. Ahorita busco muy bien cómo lo menciona él. Entonces, de hecho, lo habla da un ejemplo de lo que acabo de mencionar con unas palabras más o menos así. Dice que una de las perversiones, es la palabra que está buscando, una de las perversiones más grandes, por lo menos para ese tiempo, era la homosexualidad masculina. Y sabes que es una de las perversiones más grandes. Pero la femenina no, nada más la masculina. Ajá, sí, así lo dijo, pero antes, o sea, eso ya no era normal, ¿no? Entonces, como no era normal, él decía que era una enfermedad o una perversión, y las perversiones venían en enfermedades. Más que enfermedad, es perversión. Ajá, sí, no, pero por eso di la definición de enfermedad, porque no lo declara como enfermedad, pero sí dice que hay una alteración y que es extrema y rara. Él habla así acerca de la homosexualidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Pues tiene mucho que ver porque precisamente él da un contraejemplo, él mismo como que se autoanaliza, ¿no? O se responde, porque dice, pero los griegos la aceptaban y tenía hasta una función política dentro de la cultura griega. Él mismo lo declara ahí mismo. Entonces, aquí el punto que quiero destacar, que el marco de referencia con que se considere a una persona con un comportamiento normal va a determinar si está o no enferma de acuerdo a esos extremos o a ese desequilibrio. Me llama mucho la atención porque... De las funciones. Eso es lo que yo le veo para Freud. A Freud, exacto. Para Freud la enfermedad no es tanto en cuestión de síntomas como habíamos dicho en un comienzo, sino es cuestión de funcionalidad. Sí, de función. ¿Eres funcional o no eres funcional en la sociedad en la que estás? Entonces, si vemos, por ejemplo, eso que mencionas de la homosexualidad, pues en ese momento, 1900, homosexualidad masculina no era funcional. Y no porque estuviera mal, sino porque la sociedad lo prohibía, lo corrompía, entonces, pero él, fíjate que eso siempre me ha llamado la atención, que no lo dice como enfermedad, lo dice como perversión. Como se sale de la norma de la sexualidad de la época. Porque no lo quiso decir así, pero perversión sí es una alteración de la normalidad. Sí. Así es. Y la alteración de la normalidad en cuestiones funcionales
según la definición que di, es una enfermedad. Ujú. Entonces, no lo dice directamente, Sí, no. pero para mí está implícito. Vaya, para Freud la parte de ser funcional se refiere a ser activo dentro de la sociedad de Sí, cuenta. exacto. Por, Sí, que por eso no tengo- lo pone como enfermedad, lo pone como perversión, como que eres rarito, pero puedes seguir funcionando. Pero sí, Algo así se me figura siempre que la perversión es para él así como que... y ese es el problema. O sea, ¿qué considera la sociedad como normal? Ujú. Y como estamos en una dinámica social que va transformándose a través del tiempo, los marcos históricos, obviamente el concepto de normalidad, de norma, También, la palabra norma viene de medida, si no me falla ahí la memoria. sí, Entonces, antes se estableció una medida y decía, sabes que te tienes que normar, te tienes que medir contra esta medida o este marco de referencia. Ya después ahí ese concepto lo llevaron mucho más lejos, ¿no? Establecieron un marco normativo jurídico donde las personas se deben de comportar conforme a ese marco jurídico. Entonces, esa es una bajo persona ciertos normal. parámetros Ajá, esos parámetros, pero esos parámetros se van moviendo a través de la sociedad de tal del forma, tiempo, del lugar, de sí, del todo. tiempo, exacto, inclusive espacialmente estamos en el mismo tiempo, pero estamos en diferentes espacios, pues la cuestión de la normalidad va a cambiar. Entonces, ese es uno de los problemas que yo le veo a Freud que tiene en su teoría, porque esto funciona, según entiendo, en el occidente, pero te vas en el oriente y ahí esto no funciona, según unos comentarios que ahí vi, que no he indagado, pero que ahí sustentó él sus argumentos, ¿no? Digo, no es una Más, información mía, que no me dio tiempo de investigarla, pero que es algo muy importante. Y es el punto débil de su teoría analítica para este sí, caso. No sé para si lo demás. y justo por eso es que siempre hago el hincapié de lo valioso de Freud es el método. O sea, ¿Se ¿qué te es cortó? normal? ¿Se te Vamos cortó, a caer en Jesús? un... Nunca vamos a llegar. Se te cortó, Jesús, que le dijiste, lo importante se te cortó. Que lo importante de Freud, Ajá. o al menos para mí, es el método. O sea, porque Mm, si llegamos a ese punto de que es normal, oye, nunca vamos a llegar. sí, Pero exacto. ¿cómo llega a, bueno, si ahorita yo en mi realidad esto es normal y esto está fuera de, y cómo indago hasta llegar al, o sea, esa indagación para mí es lo más importante. Su método, ¿no? Es lo más importante de Freud. Y por eso dijiste Para que mí, Freud era el menos freudiano y eres consistente en tu discurso. sí. Sí, sí, porque pues él mismo no estaba haciendo lo que entendríamos, ¿no? Por lo menos en lo que observo en este momento. Y es que precisamente, y por eso también dije, este es de los primeros casos, está viendo a ver qué funciona y qué no funciona. Sí, sí, sí. En algún momento yo creo vamos a ver esa evolución, ¿no? Claro, ya cuando vayamos a las finales, por ejemplo, a casos más al último, sí se va a ver una diferencia. Va a haber, claro, consistencias también, pero va a haber también cosas diferentes. Ok, pues bueno, entonces Pero ya, bueno, ¿qué más tenemos que ya decir? diciendo esa idea, bueno, voy a dejar que hablen los demás compañeros porque yo tengo varios puntos y me emocionan bastante. Pero a ver, digan ustedes, ¿qué más? Pablo, Ángel, Ujú. Bueno, a mí se me hace bien curioso, bueno, yo siempre me ha gustado leer a Freud, pero este, esta vez que lo volví a leer me quedé mucho con las palabras preliminares y, y lejos de todo el caso me quedé con las palabras preliminares, especialmente llamó mi atención, ¿dónde está? Déjame buscar. Donde de hecho fue una nota agregada, donde dice Freud, lo mejor que pueden hacer es posponer su juicio hasta adquirir por su propio trabajo el derecho a tener una convicción. Eso me resonó mucho. Lo mejor que pueden hacer es posponer su juicio hasta adquirir por su trabajo propio, por propio trabajo, el derecho a tener una convicción. Después, después de llegar a ese párrafo, volví a leerlo y me encontré algo muy interesante. ¿Dónde está este párrafo? Es en la
página 8, el primer párrafo que se forma ahí, dice el párrafo. Sé que hay, al menos en esta ciudad, muchos médicos que, cosa bastante repugnante, querrán leer un caso clínico de esta índole como una novela con clave destinada a su diversión Ajá, sí, y sí, no sí. como una contribución a la psicopatología de la neurosis. A esta clase de lectores les aseguro que todos los historiales clínicos que tal vez publiquen lo sucesivo burlarán su sagacidad mediante similares garantías de secreto, aunque este propósito me obliga a restringirme enormemente del uso de mi material. Y aparentemente no hay nada ahí, pero lo volví a leer y dice, sé que hay, al menos en esta ciudad, muchos médicos que, cosa bastante repugnante, querrán leer un caso clínico de esta índole como una novela con clave destinada a su diversión y no como contribución a la psicopatología de la neurosis. Y luego me quedé con esa frasecita. Y dije, algo extraño hay ahí. Y me di cuenta, no sé si es real porque no lo he analizado la tabla lógica, pero puede ser que algo hay ahí. Está diciendo que el caso clínico que el caso clínico está destinado a ser leído como una novela, o sea, no está negando la parte de la novela, lo único que está negando es con qué destino se usa esa novela, con clave con diversión y no como una novela, como una contribución a la psicopatología de la neurosis. O sea, se me hizo Me llama extraño que mucho la niega atención lo que la dices. destinada a la diversión, pero no niega que es una novela, pues. Me llama mucho la atención lo que dices, porque cuando yo estaba estudiando la carrera, tenía una maestra de cognitivo-conductual que es totalmente lo contrario al psicoanálisis, es un choque total. Y ella alguna vez nos comentó, ¿les gusta leer Freud? Y algunos, no, que está muy complicado, y otros, sí. ¿Por qué te gusta? Y ya le empezaron a explicar el por qué. Y ella nos dice que era así un cognitivo-conductual fuerte, o sea, ella, psicoanálisis no sirve para nada. Y dice, a mí también me gusta leer Freud, es muy entretenido. ¿Y cómo no lo va a hacer si es una novela? Es una novela bien hecha, Sí, te entretiene. Y me llama mucho la atención lo que dices, porque es la crítica que se le hace y hasta él mismo la hace y te dice, pero ¿con qué fin la vas a leer? exacto. Eso es lo que me causó mucha, de ser la segunda vez que revolví, o sea, que me revolví, volví otra vez, em, me causó esa, o sea, no tiene nada que ver, pero son simplemente las anotaciones que hice, o sea, porque o sea, estás negando que sea una diversión, pero no estás negando la novela, pues, o sea, porque la orden lógica, estás negando ya afirmaste que la novela, pero lo que niegas es la diversión, no la novela, o sea, es lo que se me hizo extraño. Y pues, aparte de que tengo el background, por decirlo así, que acabo de leer, Lacan, o sea, tiene un poco, muy sentido lo que está diciendo Freud ahí. O sea, y también el juego, ya lo recalcaron en este punto, o sea, el juego que tiene la memoria del propio Freud, este, en el caso, pues, cómo juega el caso. Otra de las cosas que se me hizo muy interesante esta dinámica que está muy evidente también en la relación que tiene con Fliss. No me había Oh, saltado a la sí. vista, es una anotación que tengo, o sea, la relación que tiene con Fliss. Y otra de las preguntas grandes que yo me contesté es, ¿cuál era la posición del pensamiento de Freud después de salir de la interpretación de los sueños? Porque te hace la aclaración muy precisa. O sea, tienes que tener en claro cuál es mi sentido de pensamiento en este punto antes de poder avanzar. Y del caso, como te digo, me quedé más con las palabras preliminares. Todas mis notas fueron como que me interesa más la parte, como siempre he dicho, pues, o sea, cómo fue la evolución de ese pensamiento, cómo fue, desde qué punto estaba viendo Freud las cosas. Tal vez las palabras no tenía muchas palabras pero también, o sea, la cuestión de las palabras también te la explica con la posición lógica que sale el pensamiento de Freud después de la interpretación de los sueños. O sea, ya las palabras para Freud ya no significan palabras. Ujú. Símbolo y significante. ¿Eh? Ya las palabras se vuelven
más símbolos que significantes. Exacto. Yo en relación a lo que dijo Ángel, sí me llamó también mucho la atención el que él dijera, tienes que haber leído la interpretación de los sueños para poder entrarle a este análisis. Es algo que te advierte, ¿no? Y está orientado, digo, a lo mejor también se está haciendo publicidad, hace un año que acaba de escribir su libro, y también de que está orientado para médicos, ¿no? No para personas como, pues como yo, ¿no? Que lo estoy leyendo y no tengo una formación médica. Fíjate que eso es un tabú muy interesante sobre la psicología y el psicoanálisis, de que sobre todo en ese momento histórico se decía que nada más era para médicos, este, pero luego con el tiempo, o sea, por ejemplo, yo no soy médico, o sea, yo estaría fuera de, según las reglas de esa época. Ya te entendí. Se fue cambiando, o sea, entonces ya cualquiera lo puede leer, pero ¿bajo qué intención lo estás leyendo? ¿Bajo qué lupa lo estás analizando? ¿Qué estás buscando? Ajá, esa es la cuestión. Yo sí ahí me atrevo a decir que se estaba haciendo publicidad a su interpretación de los sueños. Sí creo que si la lees puedes sacar un poco más de jugo, pero no creo que sea absolutamente necesario. Y por otro lado, no creo que solamente los médicos deban de leer a Freud. De hecho, la gran mayoría de los médicos ni siquiera lo leen. Son más psiquiatras los que lo leen y lo leen diferente. Por lo mismo que están buscando, que están leyendo. El problema es que el problema de la interpretación de los sueños, para mí, bueno, supongo que es por lo que he leído, ¿no? Pero es muy importante la obra freudiana porque yo creo que hace un salto, hace como una revolución en el pensamiento de Freud después de terminar su libro, pues, o sea, yo no creo que... Es que también es como estamos leyendo Freud, pues muchas veces es nuestras propias fantasías neuróticas que le estamos trasladando al texto, pues muchos dicen, ¿sabes qué? Él le está haciendo promoción, pero realmente le está haciendo promoción, estás textualmente diciendo que está haciendo promoción, o te está diciendo, güey, la neta tienes que entender esta madre porque lo que yo estaba viendo aquí es importante. Sí. Ahí en la interpretación de los sueños es donde empieza a interpretar todo diferente. O sea, ya se sale de la lógica, ¿cómo decirlo? Materialista. Y yo creo que esa es la parte que es como que ahí tienes que empezar a cambiar de lógica. Tienes que buscar más lo que llamaríamos en Lacan el deseo. ¿Dónde está el deseo? ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que provoca la neurosis? Es el no ir al deseo, es el dar la vuelta, es el cambiarlo. O sea, yo creo que para eso es interpretación de los sueños, para cambiar la lógica del pensamiento. Ni siquiera podría decir que pudo entablar la lógica, pero sí que es tenemos que pensar la psique de otra manera diferente. No es como... Justo. Sí, justo, Oigan, justo amigos, así lo veo. yo tengo que irme a mi casa, entonces me voy a despedir. Digo, te escucho el último comentario, Ángel, pero sí, yo ahorita estoy en mi oficina, entonces tengo que irme a mi casa. No, justo te iba a Y me decir pasan el video para... la razón en ese comentario, o sea, la posición de Freud ahí cuando salió es muy interesante por todo lo que significa haber salido la interpretación de los sueños, lo que significa el caso de Dora, y pues volviendo ahí con mis propias palabras, me quedo con la genialidad idea de suspender el juicio, que esto fue en 1900, ya está suspendiendo el juicio, que tiene muchas repercusiones en el pensamiento de las generaciones que vienen. El párrafo donde no niega que sea considerado como una novela, súper interesante, y el juego de la memoria que tiene del mismo Freud en él o los casos, la relación que tiene con Fliss, y con eso. Para los que no sepan quién es Fliss, porque pues yo sé que no todos somos... No lo conozco. Para ponernos a leer la biografía de Freud y Fliss. Fliss era un colega de Freud de la época, con el cual se escribían normalmente, sí se veían de vez en cuando, pero sobre todo era la comunicación a través de cartas.
Está el mito de que para ser psicoanalista te tienes que analizar antes. Y luego normalmente llega la pregunta de ¿y con quién se analizó Freud? Si él fue el primer psicoanalista. Bueno, se dice que dentro de esas cartas él tuvo algo así como su análisis. Que si tú lees la correspondencia de Freud y Fries, vas a ver como un análisis. No per se, y muy cercano a. Bueno, nada más, antes de que te vayas, fíjate que busqué el fragmento donde, y que me parece que es algo muy determinante para el caso de Dora, donde el hermano, o se menciona la función del hermano en su visión de Dora. Dice, mi hermano me dice que no tenemos derecho a criticar los actos de nuestro padre. En todo caso, debíamos alegrarnos de que haya encontrado una mujer a la que pueda dedicar su corazón y que mamá no le comprende. Este es un punto de ruptura que me parece interesantísimo, porque es un contraste contra cómo enfrentó él la situación a cómo la enfrentó Dora. Y ya después, en algunos comentarios, si quieres, ahí en el Discord los vamos discutiendo. Nada más antes de irnos les voy a pasar el link de este caso, pero el que les había mencionado al principio, visto a la modernidad. Ah, sí, Aquí tienen una Hysterical Girl. Si tienen oportunidad, lo vean. Está interesante, es otra interpretación completamente diferente. Y pues bueno, ahora sí, me despido. Que tengan Gracias, buenas Jesús. noches. Y ahí nos estaremos viendo para terminar el caso. Ahora sí, ver los sueños, que esa sería la parte, cómo analizamos eso a través de esta nueva lógica. Perfecto. Muy bien. Después, bueno, que les vaya muy bien y ahí nos seguimos viendo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nos checamos. Gracias, nos vemos. Y tú no has dicho nada, Pablo. ¿Quieres añadir algún punto de vista? Pues muy interesante. Es que sí había escuchado el caso Dora y pues sí me interesaba, pero pues la verdad se me hacía una lectura algo pesada en el sentido de que no me di el tiempo de hacerla. ¿Sacas? Como que sí, no pesaba que no pudiera, sino que me entretenía con otras cosas. Se me hacía muy sexual, como que muy enfático en lo sexual en un punto. Y está interesante ver la perspectiva de Freud en el sentido de que sería una completamente diferente a la mía, que no soy psicólogo ni psicoanalista, porque él nota esos detalles en la actitud, pues en varias ocasiones menciona los reflejos que ella tiene en su cuerpo o las reacciones que tiene a, a ciertas cosas. Por ejemplo, lo que dice que se evitaba cuando un hombre estaba con una mujer y le sacaba la vuelta, o cómo enfatiza también en una parte la relación de la señora K con Dora, a diferencia de la señora K cuando está el padre presente y Dora. Cómo son cositas que a lo mejor uno dejaría pasar, de que, bueno, le incomoda o no quiere esto, o no pensarías que tiene tanto impacto o una raíz tan relacionada a estos eventos. Y pues sí, es como dijo Jesús, el indagar, el ver el método de Freud, las preguntas que él se hizo para llegar a una conclusión o una media conclusión por interrumpir el tratamiento. ¿Cómo se dice? El análisis en 1900. Entonces, sí lo noto como una clase de perversión o disidencia sexual, por así decirlo. Cómo
pues el desarrollo de Dora está muy ligado a el desarrollo de la madre, como de la madre, porque como menciona Freud, a la madre no es solo la perspectiva de Freud, sino también es la forma de que Dora lo comunicó. Entonces, cuando dice que no tiene cultura o que era muy estricta, pues sé que es en parte porque así lo sentía Dora. Entonces, el cómo la relación entre ella y su madre, y ella y la señora K, y ella y su padre, y ella y el señor K, como que va formando una idea a Dora de cómo debe ser, pero al mismo tiempo no experimenta adecuadamente para su edad, pues en diferentes puntos de su vida, y no, y termina siendo pues lo que dice Freud, o bueno, termina en la conclusión en el análisis de Freud, que es su fijación en este tema de su papá y la señora K. Así que son, pues de nuevo, sí es interesante ver ese análisis de pues estas cositas, estos reflejos, estas menciones. Y como dicen, fue escrito un año después de que terminó el análisis. Entonces, sí es a lo mejor teatralizado o a lo mejor algo exageradas las palabras de Freud, aunque sean tantito, por cómo él recuerda ciertos detalles a otros, o cómo, o cosas, cualquier cosa. O sea, si yo escribiera algo de lo que hice hace un año, obviamente enfatizaría más unos detalles que otros. Sí, él se basaba en sus notas Entonces, también, ¿no? No, sí, ajá. Por eso hablé de una palabra reconstrucción. sí, la reconstrucción está, pues, difícil. E interesante de ver la reflexión, porque también, pues, uno como maestro, o como persona en general que trata con otras personas, se pone a pensar en sus relaciones pasadas, o en pensamientos pasados de alguna persona, eh, y pues empieza como que a relacionar, a lo mejor no con la misma conclusión o con las mismas razones que Freud tuvo con Dora, pero empieza a analizar como que ese comportamiento, ese énfasis en ciertas cosas que pasan en la vida de Dora que a lo mejor pues no pensaba antes con pues estas otras personas, ya sea estudiantes o ya sean amigos o lo que sea. Entonces, sí estoy ansioso por ver. Mira, lo que yo entiendo que estamos haciendo ahorita, aparte del preámbulo que se platicó de todo el caso de Dora y ciertos tintes de su contexto, estamos viendo el cuadro clínico. ¿Todavía sigues ahí? Creo que ya te perdimos, Pablo. Ya Así te estoy perdí. aquí. Ok, gracias. Entonces lo que estamos viendo es el cuadro clínico, y ese cuadro clínico obviamente involucra a Dora, a sus familiares y su relación con ellos. Sí, me Y, trae, ¿verdad? ajá, toda esa relación con ellos, y obviamente con el señor y la señora acá, ¿no? Con ambos. Entonces, si tú notas el cuadro clínico que nos está presentando Freud, y es lo que yo quería discutir, apenas estamos, según yo, estamos empezando a discutir el cuadro clínico, porque sí hay muchas palabras importantes que él utiliza, que yo entiendo ya después en la interpretación de sus dos sueños que siguen, que vamos a discutirlo. Aquí establece las pautas con las cuales va a estarlo analizando. Y algunos de los puntos interesantes son esas relaciones que tú acabas de decir, que él detallaba, ¿no? Él detallaba con mucha precisión algunos comportamientos que normalmente las personas, o generalmente las personas, no vemos, ¿no? Entonces, estamos en ese cuadro clínico. Yo entiendo que si estamos en eso, lo interesante sería entender cada individuo en relación a Dora.
y los individuos en relación a ellos mismos. Y por eso recalqué lo de que hace rato dije del hermano, porque la misma situación familiar la vivió el hermano de diferente forma que Dora. Ujú. Ajá. Sí, es también en Es, parte, ujú, pues el esquema familiar que puso aquí Jesús, cómo, pues, se nota o bueno, si noté la reacción familiar a estas histerias de Dora, porque pues como dice que el Dora era muy apegada a su papá, entonces los primeros síntomas que fueron cuando, bueno, síntomas, no sé si, si así se llaman en verdad, ujú, que fue ujú. cuando empezaron a los 6 años, que tenía esa fatiga, pues obviamente es una reacción diferente del papá, a lo mejor protectora, o a lo mejor que Dora sintió algo diferente al momento de manifestar estos síntomas en, en la actitud de su papá hacia ella, o su mamá hacia ella, su hermano hacia ella, que pues ya empieza a generar una dinámica entre ellos. Y es cuando llega la señora K y la familia K que rompe esa dinámica o hace o interrumpe esa dinámica, por así decirlo. Ahora, la, las reacciones que ella notaba hacia ella, hacia su cambio de actitud o de comportamiento, o hacia un tema en especial, ella misma los nota en la señora K y empieza esos celos, por así decirlo, o como ah, Ujú. ¿cómo se da la idea? Esos celos de la señora K y el papá, de Dora hacia la señora K por cómo se comporta con el papá. Y es ahí donde se empiezan a acentuar un poquito más las fantasías o las, de nuevo, disidencias de Dora. Y pues está este trigger que es la muerte de su tía. Y pues sí, al final de cuentas es, porque también se nota mucho en adolescentes que tratan se pegan un chorro en la secundaria, se topan contra pared, porque a lo mejor dicen una broma a un compañero que ya le habían dicho desde la primaria, pero ahora esa misma broma genera otra reacción por las hormonas, por el crecimiento, por lo que sea, o Ujú. por situaciones personales, disrumpe esta tendencia, este comportamiento. Lo mismo me imagino que fue con Dora. Ella vivió toda su vida haciendo algo o reaccionando de alguna manera y esperando una reacción de sus padres hasta que llega la familia acá, hasta que fallece su tía, y pues ahí es donde ya se convierte en una histeria más acentuada. En lugar de ser síntomas de, ay, es que se quedó afónico un tiempo, ahora ya es algo más, pues que amerita la terapia de Freud, que ameritó en ese entonces la terapia de Freud. Sí, fíjate, bueno, yo pensé, bueno, no, yo creo que estuvo mal haber pensado en que la mayoría eran psicólogos, pero qué bueno que Sí, no, qué bueno que no. no, qué bueno que no, porque fíjate, y así me hubiese gustado estar dialogando con una persona con mayor formación que yo. Lo que alcanzo a ver y observo lo que, voy a tratar de retomar lo que tú mencionas. El cuadro clínico, porque en eso me voy a basar, está basado sí en la observación de Freud, pero hay sujetos, hay un individuo que tiene una afectación, ¿no? La afectación es la histeria. Y la histeria, dentro del proceso que le había mencionado a Jesús anteriormente, es consecuencia, o por lo menos hay un proceso anterior, si no es consecuencia, de la neurosis. Y dado esa neurosis, que es una inestabilidad emocional, como lo habíamos visto, y ya se convierte en histeria cuando hay un efecto en el cuerpo o somático. Entonces, cuando vemos que eso sucede a partir de las relaciones del individuo con los demás. Es decir, está el sujeto que está afectado, están los individuos que viven alrededor de él,
y que según estos se vayan comportando, la interpretación de esta persona, va a hacer que se genere una inestabilidad emocional, una neurosis, y que si no la puede controlar o no la puede estabilizar, va a ocasionar una histeria, ¿no? Un efecto somático, un efecto en el cuerpo. Ahora, de aquí lo importante que quiero destacar, y lo voy a volver a repetir si ya lo dije, es esa interacción entre personas y cómo la persona o el individuo afectado responde a esas interacciones. Si tú notas con las personas que estuvo Dora mencionando, inclusive Freud, y la tercera persona, bueno, sería el grupo del campo de influencia del afectado, el afectado, el campo de influencia, que son esos dos, sus relaciones, pero además está el psicoanalista, porque Freud dice, tengo una hipótesis y después la corroboré, ¿no? Entonces, como que él también inducía o sugería a la paciente por dónde ir. Entonces, también es la relación con él. Entonces, ya hay una serie Sí, de sí. relaciones. Aparte también menciona que pues él mismo le pregunta de que, oye, ¿no será esto o no te estás contradiciendo en esto? Y ya, Exacto. pues ella reacciona y menciona su reacción que dice, no sé. La va dirigiendo. Exacto, sí. Exacto. Entonces, pero si todas son relaciones. Ujú, Y cómo el individuo hace o se enfrenta a esas relaciones. ujú. Y por eso, y vuelvo a notar, y me parece importantísimo, espero que esto lo vea Jesús, que el hermano dice, ¿sabes qué? No, no hay que criticarlo. Él es feliz con otra mujer y con mi mamá no puede serlo. Punto. Sí. Y si tú notas, el hermano lo menciona, pero muy pocas veces. Entonces quiere decir o bueno, yo entiendo, no es que quiera decir, yo entiendo, porque pues no sé si eso quiera decir, o es lo que explicó Freud. Yo entiendo que la persona afectada, en este caso Dora, y ahí voy a conectarlo con lo que dijo Ángel, estaba viviendo o se dejaba afectar por ese círculo que, de cierta u otra manera o de cierta u otra forma le hacían juego, seguían su teatro. Ujú. Así lo quiero ahorita, así lo entiendo. O sea, una persona afectada que con las demás personas que están a su alrededor, que tenían incidencias o que eran parte del problema o de su afectación, vivían un teatro con ella, vivían un drama o vivían una novela, como bien lo dijo Ángel, ¿no? Ujú. Y el hermano, aunque sí lo dicen cuando era niño y hay que le estaba tocando el óvulo, etcétera, y esta parte de la intervención del hermano cuando él se aleja de ella, no hay muchas más incidencias del hermano que acá. Entonces lo que yo entiendo que el hermano se desmarcó y dice, yo no entro a tu juego, ¿no? Ujú. De la misma forma la madre no entró tanto al juego, ¿no? O sea, sí estaba presente porque es parte de la familia, pero no le entró tanto al juego. Y fíjate que los actores principales fue el padre, el señor K, la señora K, Ujú. y como personajes principales, la misma Dora. Y a los secundarios, pues ya viene la madre, que está un poco alejada, pero es importante, la nodriza, con la cual se da cuenta de que Dora se está comportando igual como que la señora F que la nodriza se está comportando como ella se está comportando, ¿no? Sí. Entonces, y al hermano lo dejo como terciario porque él sí se desmarcó desde un principio. Él dice, yo no voy a jugar tu juego, déjalo. Sí, y también lo estaba buscando, pero no me acuerdo si lo leí aquí o si ya estoy rebotando textos en mi cabeza, que menciona algo sobre pues lo que el mismo paciente llega a callarse. Y por lo mismo que el hermano lo menciona en algún punto de su infancia y luego se deslinda y la mamá también y cambia el énfasis en un punto de la historia del paciente, de su mamá a la señora K, es pues también algo que nota Freud y algo de lo que decía Jesús, que los niños son síntomas, dijo, de los papás. ¿Dijo Sí, síntomas? así utilizó y síntomas es un indicio, ¿no? Sí, ajá. Y es como, pues la misma Dora está pues reaccionando en cierta manera como su mamá o incluso su papá reaccionarían en su situación.
o le está dando la importancia que le diría. Como el hermano dice de que no, es que pues es feliz con la señora, ya, déjala, Déjala, sí. ya, bye. Y Dora reacciona, pues oye, pues a mí no me gustaría que mi esposo pues se fuera con otra señora. Y es entonces cuando nace esta relación de celos, por así decirlo, a pesar de ser lejana de su mamá, siente esta, pues como sintonía en lo que sentiría ella. Fíjate, Y ajá, adelante, adelante. es, no, pues ya se me olvidó qué iba a decir. No, perdón por Es eso interrumpirte. de la, am, cómo, pues sí, lo reprime, por así decirlo, o o a lo mejor ella no se da cuenta, Dora no se da cuenta de con quién está sintonizando o cómo ella es síntoma de tanto sus dos padres, no lo está pensando en sí, pero Freud sí lo está pensando, de que todas las acciones de tus papás, tú eres un reflejo de ellas. Y es pues como que lo más común de siempre, que oye, no te estás dando cuenta de pues cómo te estás afectando o finges como que no te afecta algo que sí se nota que te afecta. Y es, pues claro, acentuado y exagerado y al 1000% este caso a un caso o a una relación normal entre personas, pero pues sí, más que nada esa manera de llegar al análisis de Freud, de como muchas veces hablamos como maestros de niños que a lo mejor no diagnosticamos a tiempo o no tenemos un diagnóstico a tiempo de alguna disidencia cognitiva, que decimos de que, nada más es flojo, o nada más esto, o es que no quiere leer, y al final resulta que el niño era, ocupaba lentes o cualquier cosa. Me tocó un caso de una maestra que casi reprueba a un niño de segundo de primaria porque no seguía los colores, y el niño era daltónico. Y era de que, Ajá. y nadie sabía que era daltónico, y para la maestra es de que es que no quiere escuchar, no quiere seguir instrucciones. Eh, ¿Cómo? Sí. Y, y es esto de que cosas que a lo mejor si no estamos dentro del tema decimos X o es que exageró o mal, como comúnmente se usa el término histeria entre las personas, de que estás histérica o estás actuando muy histérica, ya es al ver este caso clínico definiciones más formales de estas cosas, con que ya te das cuenta pues sí, de cómo en verdad se ve la histeria, cómo en verdad se ve reflejada la histeria. Tocaste dos puntos que son importantes. El primero, y es algo bastante determinante, cuando Freud dice que las enfermedades de la histeria son ocasionadas porque callamos las situaciones, porque no las expresamos. Más menos palabras, así lo esboza, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque según después más adelante de hacer esta declaración, él menciona que el psicoanálisis es la única vía que en este momento se conoce para que la persona se dé cuenta de lo que esté viviendo, porque él solo nunca va a poder resolver su problema. No sabe que no sabe, ¿no? Y la Sí, forma de darse cuenta de su problema para poderlo solucionar, pues es ir a un psicoanalista. Es algo bien interesante porque la solución que él plantea a una histeria es precisamente la asistencia o la visita a un psicoanalista para expresar lo que comúnmente no habla, y en ese momento hasta se habla mucho de sexo. Dice, para nuestra época, una señorita de 18 años es impropio que hable de sexo, ¿no? Con un hombre mayor como Freud. Entonces, no es imaginable, entonces es sacar o expresar los temas que son tabús o que se guardan en secreto en el individuo afectado,
Y ya después de que existe esa expresión, el psicoanalista va a fungir como una persona en la cual ella va a ver reflejado o se va a dar cuenta de lo que vive y por tanto va a venir una solución porque va a ver en qué está enfrascada, ¿no? Y aquí creo que hay un término que se llama transferencia, porque precisamente en ese momento de se da cuenta, Freud se vuelve en un individuo que también sigue afectado en esa relación, ¿no? En la Sí, afectación, sí. y se da cuenta que surge un nuevo, o por lo menos para mí es un nuevo concepto dentro de la lectura de Freud, que le llamó transferencia. Ajá. Entonces son los dos puntos interesantes del cuadro clínico y este tercero, ¿no? De la transferencia, que no lo domino muy bien, pero sí más o menos lo traté de esbozar. Sí, sí, también son muchas cosas, no, sin entrenamiento previo. Es de que, pues sí, me imagino como esta vez que vi o en esta serie o en esta situación, o cuando platiqué, pues, cuando platiqué con Jesús de un tema y me dijo esto y me quedé de que, ah, mira, chido. Este, sí, esos conceptos que a lo mejor los puedo aclarar la siguiente. Pero es que lo interesante, ahora fíjate, ya vamos a dejar un poco el tema de, ya yo creo que abarcamos las ideas esenciales del caso de Dora desde el punto de vista del marco clínico Ujú, y dentro de por lo menos de mis objetivos, que no soy psicólogo ni estoy en ningún área semejante, mi interés de leer a Freud precisamente o está basado en un interés de quiero saber qué es lo que pensaba, ¿no? No lo voy a entender ni voy a ser experto en ello, ujú. no, nunca ha sido mi intención, pero sí la curiosidad, el entusiasmo por conocer a las ideas de Freud, de saber, esa idea es de Freud, ¿no? O por lo menos él la escribió en alguna parte. Sí, Ese es por lo menos mi objetivo y que tiene que ver también con lo que había dicho Ángel y Jesús, ¿no? ¿Para qué lo estás leyendo, no? Pues lo mío es sí. para reconocer ideas, para llenarse de cultura, que es, para mí es muy diferente a inteligente. Porque ahí mencioné, ¿no? Que era inteligencia para Freud, ¿no? Pero bueno, Sí, pues esta es mi sí, intención. también yo creo que mi intención es más como, pues, orientarme a mí para, pues, saber de nuevo, como, para saber más o menos hacia dónde dirigirme en mis análisis, porque me ha tocado mucho, por ejemplo, leí un libro de Octavio Paz Solórzano, no sé si lo Ujú. tengo por aquí o dónde lo guardé, de Zapata, sí, aquí está, de Emiliano Zapata. Y este de Octavio Paz padre, pero el Ajá. prólogo es de Octavio Paz, el ganador del premio Nobel. Hijo, Y, ¿no? sí, de hijo. Y ves cómo habla de su papá y ves de que no, y mi papá era el chingón porque menciona esto que otros historiadores nunca quieren mencionar, bla, 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 y ya leas el libro y dices de que, vato, ¿por qué le echaste tantas flores a tu papá? O sea, Pues es su papá. sí, sí, son estas actitudes de que está raro, pues que no seas de manera objetiva. O también que lo estaba viendo aquí en mi librero, de Bertrand Ogilvy, no sé Ajá. cómo se pronuncia este señor, ¿El hombre pero qué? es Bernard No, pero ¿cómo Ogilvy, se llama el título? El hombre desechable, nada El más. hombre desechable, y son ensayos de este señor sobre, no, no les entendí tanto tampoco, porque pues cada que mencionan a Spinoza en un libro de filosofía me quedé de que, ¿what? Eh, ¿Qué dijo este señor? No sé, se me hace como que difícil entenderlo, pero el prólogo es de un colega suyo Ujú, que se echa flores a él mismo y le dice que, ujú. y en el mismo prólogo le hace correcciones al autor y es como que, oye, ¿por qué le estás haciendo correcciones y ni siquiera lo he leído? O sea, adelanta conclusiones Ok. y empiezo a notar en la manera que se escriben, sobre todo estos textos que son muy personales o son muy hacia este, la, pues sí, hacia una carrera en específico, la carrera de Ujú, Octavio Paz como historiador, de Octavio Paz Solórzano, o la carrera de estos filósofos, o incluso de
Alfonso Reyes o de Elena Poniatowska, o personas así que tienen un estatus, se empezó a llover, perdón, tienen un estatus dentro de una academia de cómo quieren mantener ese estatus y cómo pues se justifican a sí mismos y cómo se exaltan a sí mismos y dejan de un lado a lo mejor el profesionalismo y sacan a relucir su propia personalidad. Y es ahí donde entiendes un poquito mejor a los personajes. Por ejemplo, a Alfonso Reyes, o sea, yo siempre he dicho que Alfonso Reyes le pegó mucho que su papá lo haya mandado a Europa. La relación con su padre, sí, en sus poemas, digo, de que es que te faltó ver qué hacía tu papá acá en México. Mientras tú estás allá, tu papá está aquí esclavizando yaquis. Y es pues una manera de analizar, o estos análisis de Freud, es como que a lo mejor no desde un caso clínico, porque pues no es mi profesión, pero al menos en estos pedacitos de sinceridad o de personalidad de ciertos autores, puedo Ujú. llegar a comprenderlos mejor. Sí, sí. Y, Ajá. y como aquí en lo que dicen y en lo que no dicen, porque, pues, o sea, me viene mucho a la cabeza este libro de lo que dijo Octavio Paz, porque lo releí el prólogo después de leer el libro. Y digo, muchos puntos interesantes que yo noté en el libro, no los menciona él de su papá en el prólogo. Y muchas cosas interesantes que dice en el prólogo, no las vi reflejadas en el libro. Y es pues lo mismo esto de qué cositas a lo mejor yo pongo atención o no pongo atención, que en verdad le afectaron pues en este caso a Dora o a estos autores. Y es pues una manera de ver Sí, cómo sí. analizarlo. Sí, y fíjate que en ese sentido que acabas de mencionar en relación a la personalidad del personaje histórico o del sujeto, Freud precisamente en su preámbulo toma con muchas pincitas, se justifica. Se justifica, este caso de Dora se publicó sin consentimiento de Dora. Entonces es la primera crítica que se le hace. La segunda, él sabía que todavía no estaba muy madura su idea y se previene de decir de que se debería de leer con una naturaleza, vamos a llamar seria, ¿no? Que no sea novela. Entonces ahí ve su temperamento. También se está justificando de que está haciendo una acción de exponer la vida de una persona sin su consentimiento y hay cierta culpa, ¿no? Pero a la vez de que hay cierta culpa o que se puede ver ahí, también hay cierto atrevimiento y dice, pues no me importa, ¿no? Yo creo que eso es más importante. Sí. Entonces ya ves su forma, de alguna u otra forma vas percibiendo al personaje a través de su escritura. ¿Te parece que acabemos la grabación y seguimos charlando? ¿Va? Sí, me Sí, sí, parece. sí, porque ya estos ya son temas como que ya fuera del tema y vamos a subir el Sí. video. Ya vamos a decir, esto ya es Sí. pues ya ese es otro tema. No se permite. Bueno, pues muchas gracias si llegaron hasta acá. Jesús, si llegaste, espero que hayas llegado. La próxima semana estaremos discutiendo la segunda parte que va de la página de 30, que tiene que ver el primer sueño, hasta la página 54, donde pues prácticamente abarca todo este análisis fragmentario. Pues muchas gracias por la invitación, Jesús, Pablo y Ángel por haber asistido y nos estamos viendo la próxima semana. También, si hay alguna pena o alma ahí en internet nos ve, pues gracias también por aguantar hasta el final. Sí.